5 y 6, dice ahí, hermanos. Bueno, ya lo leímos ahorita, ¿va? Pero vamos a orar, vamos a leerlo nada más. Dice, porque aún, 5 y 6, perdón, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, hermanos, el énfasis yo quiero ponerlo en la frase que dice, habéis ya olvidado. Habéis ya olvidado. Considerando la exhortación, no olvides. No olvides. Hermano, para comenzar debemos pensar que en el contexto, hermanos, Dios nos llama a vivir la vida cristiana y por eso nos da varios consejos que ya hemos visto algunos. Pero ahí en Hebreos 12 Dios nos dice, ¿verdad?, a través del escritor, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos está animando a vivir la vida cristiana. ¿Y cómo se vive la vida cristiana? Bueno, para vivirla bien, para llegar al fin de la carrera, como lo hizo el apóstol Pablo, hermanos, tenemos que despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado que nos asedia. Debemos correr con paciencia. Debemos poner los ojos en Cristo, considerando, hermanos, que Él es el autor y consumador de la fe, considerando que a Él, hermanos, ¿verdad?, que Él sufrió la cruz, que tuvo un poco la vergüenza, considerar que Él es Dios, hermanos. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, considerar que Él, sin haber pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y ya vimos esta mañana también resistir. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, tu mirada debe estar puesta en Cristo, debes considerar a Jesús. Dice la palabra de Dios, porque aún no habéis resistido. Entonces, la exhortación de esta mañana fue, resiste. Hermanos, hoy veremos, no olvides. No olvides. La invitación viene de pensar, como vimos esta mañana, no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, y al no resistir, fíjese bien, espero que me pesque en este pensamiento, que comprenda este pensamiento que le quiero dar. Hermanos, al no resistir, al no combatir, al no oponernos al pecado, caemos en pecado. Yo no sé usted, yo he caído varias veces. Ahora, gracias a Dios, hay muchas cosas de las que por la gracia de Dios pues ya me despojé. Pero hay mucho pecado que nos asedia. Hay mucho pecado alrededor de nosotros, hermanos. Y por esa razón debemos quitar la mirada del pecado, ponerla en Jesús. Hermanos, y al caer en pecado, no debemos olvidar que si somos hijos de Dios, tenemos un Padre. Es un Padre, hermanos, que con amor, escuche bien, con amor le da dirección a nuestra vida. Y lo hace, hermanos, usando lo que es necesario. Por ejemplo, hermanos, la disciplina, la reprensión, el castigo. Allí vamos a ver, hermanos, el versículo 5 otra vez y 6 dice, y habéis ya olvidado. Bueno, la exhortación es, no olvides. ¿Verdad? La exhortación que como a un hijo se te está dando dirección a tu vida. Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando Él te reprende. No te rajes. No te desalientes cuando eres reprendido por Dios. Porque Dios, el Señor, al que ama disciplina, y mira, y castiga. Y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, yo estoy un poquito ejercitado, hermano. No soy perfecto, nada de eso.
tampoco llegué ya a donde yo debo estar, pero ya estoy un poquito ejercitado. Yo me doy cuenta cuando Dios me castiga. ¿Puede usted distinguir lo que es una prueba de un castigo de Dios en su vida? Es bien tremendo, hermanos, cuando uno se da cuenta, porque cuando uno sabe que Dios lo está castigando a uno, entonces uno puede pararse, revisar su vida y decir, fue porque hice esto, fue porque pequé, fue porque la regué. Y Dios usa, hermanos, la reprensión, la disciplina, Dios usa el castigo para darle dirección a nuestra vida, hermanos. ¡Qué bueno es Dios! Que como un Padre amoroso, hermano, y preocupado por nosotros, le da dirección a nuestra vida. La Biblia nos habla, por ejemplo, del avestruz, ¿va? Que pone los huevos y se olvida de ellos sin pensar que el pie los puede pisar. Aún el Señor dice que la madre no se olvida de lo que salió de su vientre, de sus hijos. Y Dios dice, aunque ella olvide, dice, yo no voy a abandonar. Me gusta mucho el pasaje donde dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá, con todo Dios es mi refugio, con todo Dios es mi Padre amoroso, el cual, preocupado por nosotros, hermano, se ocupa de darle dirección a nuestra vida. Con esto te vuelvo a repetir y quiero decirte que Dios usa lo que es necesario para darle dirección a nuestras vidas. Hace lo necesario para enderezar nuestros pasos. Amén. Hermano, si somos sus hijos, no debemos olvidar. Mire, podríamos centrarnos todo aquí, hermanos, en este tema. Está un poquito extenso aquí en Hebreos. Pero yo quiero mostrarle, hermanos, otras cosas que no debemos olvidar. Otras cosas que también Dios usa para dar dirección a nuestra vida. Así pues, el punto 1 sería el que ya vimos. No olvides que eres un hijo de Dios. Ahora, yo espero que usted sea un hijo, una hija de Dios. Mire, o uno es hijo de Dios o uno es hijo del diablo, pero nadie anda huérfano. Nadie es huérfano. Usted le pertenece a una familia. Amén. ¿Cuál es la suya? Si usted no está seguro de ir al cielo cuando muera, lo más probable es que usted va al infierno, lo más probable es que usted no es hijo de Dios. Pero, hermano, hermana, si usted es hijo de Dios, no se olvide de que Dios le está dando dirección a su vida. Y si aún usted no está seguro de ir al cielo cuando muera, entonces piense en lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Si eres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque Él murió en la cruz, hermanos, y dio su sangre para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestras almas. Amén. Así que no lo olvide. Él usará todo lo necesario para enderezar su camino. No se olvide, mire, escuche bien este punto, quizás suena medio ilógico por lo que ya vimos, pero no debe olvidarse de Dios. No debe olvidarse de Dios. Hay gente que se olvida de Dios. Mire, vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Vamos a ver primero el Salmo 44, versículo 20 y 21, hermanos. Salmo 44, 20 y 21. ¿Habrá alguien que se olvide de Dios? Bueno, fíjese lo que dice el salmista aquí, hermanos. Dice, si nos hubiésemos, ahora dice, no lo hemos olvidado, pero si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Mire, Dios le va a demandar si usted se olvida de Él. Ahora no le va a demandar, ¿verdad?, ante un juzgado penal a decir, oye, te olvidaste de mí. Pero sí le voy a decir una cosa, hermano. El salmista dice, si nos hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, o hubiéramos alzado nuestras manos a Dios ajenos, ¿acaso Dios no nos lo demandaría? ¿Acaso Dios no nos reclamaría? Y la respuesta es sí. Sí, hermanos. Pero mire, ahora Jeremías 3:21.
Siga los pasajes. Ahí en Jeremías 3:21 dice la palabra de Dios, hermanos: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Mire, hermano, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Mire, el pueblo de Israel se había olvidado de su Dios. Qué triste, hermanos, que la gente se olvide de Dios. Mire, es claro que en Hebreos 2, hermanos, se nos invita a mirar hacia Dios. Dice: puestos los ojos en Jesús, ponga sus ojos en Cristo. Hermanos, se nos invita a mirar hacia Dios, y es porque tristemente muchos dejan de mirar al Salvador y terminan olvidándose de Dios. Acuérdense que cuando dice puestos los ojos en Jesús, se refiere a poner toda la atención en el Señor Jesucristo. Recuerde que se nos invita a tener una atención no dividida. Acuérdense que el que quiere servir a dos señores, con uno queda mal. Con uno queda mal el que quiere servir a dos señores. Y aquí vemos, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Que el escritor dice: puestos los ojos en Jesús. No una atención dividida, no estés mirando otra cosa y a Dios no, porque tarde que temprano vas a quitar tu mirada del Señor. Deja uno de mirar a Cristo, y si lo hace es porque pone su mirada en otras cosas. Si tú ya no estás mirando a Jesús, es porque está tu mirada puesta en el pecado, en el materialismo o en otras personas. Acuérdate que poner los ojos en Jesús implica que tu cristianismo no dependa de otros. Que tu cristianismo esté basado en la fe en Jesús, en lo que Él hizo por ti en la cruz. Allí en Jeremías 3:21 y 22, hermano, dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Mire, cuando el pueblo dice venimos a ti, es porque están volviendo su mirada al Señor. ¿Dónde está tu mirada el día de hoy? ¿Qué es lo que tú estás viendo que te está distrayendo, que está haciendo que quites tu mirada del Señor Jesucristo? ¿Qué es? Así que, mi hermano, mi hermana, no quites su mirada de Él, para que no termine olvidándose de Dios. ¿Puede alguien olvidarse de Dios? Mire, yo conozco gente que estaba en la iglesia, era fiel a todos los cultos, algunos de ellos hasta servían a Dios, daban una clase bíblica, algunos de ellos hasta le pudiera hablar de pastores, que quitaron su mirada a Dios, la pusieron en el pecado, y ¿dónde están ahorita? No están haciendo nada. Hasta de Dios se han olvidado. Por eso la exhortación es: no te olvides de Dios. Número siguiente, no te olvides de la palabra de Dios. Proverbios 3:1, hermanos. Mire su Biblia, Proverbios 3:1. Y mire, aquí es una exhortación a la obediencia que comienza diciendo: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces el Señor dice: no te olvides de mi ley. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. Proverbios 4:5. Proverbios 4:5. Mire, hermano, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides. Escucha, hermano, el Señor dice: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Dónde podemos encontrar las razones de la boca de Dios? O las razones que las salieron de la boca de Dios, hermano. En la palabra de Dios. Es su palabra, hermanos. La ley, hermanos, de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo, al simple. Mira, esto da la idea de al tonto. Aquel que es tonto, si no se olvida de la palabra de Dios, se vuelve sabio. Y esto de no olvides implica muchas cosas, hermanos. Pero ¿dónde hallaremos eso que Dios llama las razones de mi boca? En la palabra de Dios, hermanos. Son su palabra. No la olviden. Guárdala en su corazón, hermano, como el salmista que dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, el salmista está hablando con Dios. Y el salmista le dice a Dios, Señor, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Me gusta mucho la historia de José. Cuando lo invitaron a pecar, José dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Me está entendiendo? Debe importarnos más lo que Dios dice, hermanos. Y cuidarnos de lo que hacemos, porque Dios está en todos lados. Amén. ¿Está bien? Entonces la exhortación es, no olvides la palabra. Guárdala como el salmista, hermano, para que no peques contra Dios. A mí me gusta mucho que Jesús venció al diablo, hermanos. Hablar de esto, hablar de la tentación esta mañana, ¿verdad? Recordamos a Jesucristo, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo tentado por el diablo. ¿Con qué venció Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. El diablo le dice, mira, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez el diablo y le dice, lánzate desde el pináculo del templo, que al cabo los ángeles van a venir, está escrito. Y Jesús dice, ¿verdad? Bueno, estoy citándolo mal. Ahí en Mateo 4 está, hermanos. Ahí en Mateo 4, ¿para qué citamos algo de forma incorrecta? Si tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? El diablo, hermanos, lo puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, en el versículo 6, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjese lo que Jesús dijo, hermano. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo le pidió adoración a Jesús, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En la mañana hablamos un poquito de este tema. Bien poquito, pero lo tocamos. Pero hermanos, Jesús mismo, siendo Dios en carne, venció la tentación, resistió al diablo, resistió contra el pecado, porque tenía, hermanos, y lo hizo con la palabra de Dios, con su palabra. ¿No está bien? Así que no se olvide de la palabra de Dios. Ahora, siguiente punto. No te olvides de la palabra de Dios, pero tampoco te olvides de los mandamientos de Dios. Salmo 119, versículo 141. Fíjese, hermano, lo que dice la Biblia. Salmo 119, versículo 141. Dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mire, hermano, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Pudiéramos seguir, todo este salmo nos habla de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué dice el salmista aquí, hermanos? Dice, no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista le dice a Dios, tus mandamientos son mi delicia. Mire, si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, no olvidaremos sus mandamientos. Así los guardaremos y evitaremos pecar contra Dios. Mire, escúcheme, no podemos citar todos los mandamientos que están en la Biblia en un solo culto. Pero vamos a ver, hermanos, dos. Ahí en su Biblia, abra Mateo 22, hermano.
Mateo 22. Y dice ahí, versículo 36 en adelante, dice que vino un hombre y le preguntó a Cristo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, hermanos, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lean el 40. Depende toda la ley y los profetas. Mire, ¿sabe qué dice aquí? Que si usted ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo, usted cumpliría la ley y los profetas. La ley, hermanos. Y obviamente, ¿verdad? Cristo cumplió la ley por nosotros y es un tema bien extenso. Pero mire, hermanos, si simplemente amáramos a Dios sobre todas las cosas, nuestra vida sería diferente. Si simplemente, hermanos, amáramos a el prójimo. ¿Quién es el prójimo? La persona que está sentada a tu lado es un prójimo tuyo. El vecino es un prójimo. La persona que camina junto a ti en una plaza es un prójimo. Mira, escúchame bien. No te olvides de los mandamientos de Dios. Comienza con estos dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dijo una vez un predicador: el mundo no ha conocido lo que Dios puede hacer a través de un hombre completamente rendido a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? ¿Cómo es ese hombre? Es un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas. Y había ahí un joven, ¿verdad?, que dijo: yo quiero ser ese hombre. Y fue un gran predicador también. Comience con amar a Dios sobre todas las cosas. Conságrese a Él, entréguese a Él y ponga en práctica la palabra de Dios. Guarde los mandamientos del Señor, principalmente estos dos. Ame a su prójimo como usted mismo. Ahora, siguiente, hermanos. Vamos avanzando y ya terminamos. No te olvides de los beneficios que Dios te da. Mire, abra su Biblia en el Salmo 103. Salmo 103. Y fíjese, hermano, vamos a leer del versículo 1 al 6. Mire, hermano, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lean el 2, hermanos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, mire, hay beneficios. Hay beneficios, hermanos, si no nos olvidamos de Dios. Hay beneficios si estamos en Cristo, hermanos. Y esos beneficios no debemos olvidarlos. Y aquí hay una pequeña lista. Dice: Él es Dios, hermano. Es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. A mí me gusta mucho el versículo que dice, hermanos, dice, hay muchos, pero a mí me gusta el pasaje que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alguien te ofrece una protección igual? Te aseguro que no hay nadie, hermanos. Nadie te puede proteger como el Señor. Otro beneficio: deleítate a sí mismo en Jehová. Miren, señoritas y jóvenes, escuchen esto. Dice el Señor: deleítate a sí mismo en Jehová. Bueno, dice el salmista, ¿verdad? Deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén.
Salmo 138:8, acá, ¿estoy en lo correcto? 37:4. Sí, está bien. Déjenme lo Sí, veo. 37:4. ¿En serio? Sí. Vamos a verlo. Dice, Salmo 137:4. No, 37. Dice, no creo. Sí. Bueno, eso pasa por citar pasajes que no están en el escrito, ¿verdad? ¿Cuál dijiste que es, Carlos? 37:4. Oh, perdón, 37. Yo estoy en los 137. Mira, hermano, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Se lo pregunto a mi esposa porque a mi esposa le gusta mucho ese versículo. Mira, ella se deleitó tanto en el Señor que Dios le dio el deseo de su corazón. Un hombre que ama y sirve a Dios. Amén. Y guapo de remate, ¿verdad? No es cierto, esa es broma, pero mire, bueno, sí, ¿verdad? No, pero hermanos y hermanas, debemos deleitarnos en Dios, disfrutar, pasar tiempo con Dios. Mire, estamos hablando de no olvidarnos de Dios, no quitar la mirada de Jesús, no olvidar que Él está dando dirección a nuestra vida, como lo dice ahí Hebreos, hermano, no olvidar sus beneficios. Qué bonito es, hermanos, que nos deleitemos en el Señor y luego Él nos da lo que deseamos. Amén. ¿Sabe que yo deseaba una familia? Yo quería tener mi esposa, yo quería tener hijos. Además de esto, yo quería que fuésemos una familia de fe, una familia que sirviera a Dios. Y Dios me dio lo que le pedí. Y sabe, para mí no es una obligación, hermano. Yo disfruto, literalmente, deleitarme en el Señor. Leyendo la Biblia, orando, estando en el culto, yendo por gente, trayendo gente. No olvides los beneficios que hay en tener la fe puesta en el Señor. Mire, dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todos tus pecados son perdonados por la sangre de Jesucristo, hermano. Amén. Son lavados con la sangre del Cordero. Cuando Juan vio a Jesús, hermanos, que venía hacia él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren nada más que tremendo, hermano. Qué beneficio tan hermoso. Ya no vamos al infierno. Si estamos en Cristo, no hay infierno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Es un gran beneficio, hermanos, pero hay gente que se olvida de los beneficios. Hay gente que olvida cosas como que sus pecados le fueron perdonados. Mire ya 2 de Pedro 1:9, hermanos. 2 de Pedro 1:9 dice la palabra de Dios, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, mire, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquellos pecados de los cuales dice Pablo, ahora nos avergonzamos. ¿Me está oyendo? Mi hermano, mi hermana, usted es de vista corta, usted es olvidadizo. Dios nos exhorta a no olvidar que el Señor perdonó la forma pecaminosa en la que vivíamos. Amén. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Mire el versículo 6, hermanos. Vamos a empezar en el 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Se supone que ya tienes fe. Se supone que eres hijo de Dios. Se supone que tienes tu fe en Cristo. Si tú tienes fe en Cristo, entonces añádele, súmale virtud. Súmale conocimiento. Súmale dominio propio. Súmale paciencia. Súmale piedad. Súmale afecto fraternal y al afecto fraternal súmale amor, porque si estas cosas están en ti,
y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esto es malagradecido, es olvidadizo. Se le olvidó que le perdonaron sus pecados, se le olvidó que Cristo murió en la cruz para salvar su alma. Son muchos los beneficios de ser un hijo de Dios, y todos ellos son para darle dirección a nuestra vida. Es más, todo lo que hemos visto hasta ahorita en este culto tiene el fin de darle dirección a nuestra vida, darle sentido a nuestra vida, darle dirección, hermano. Piensa lo que dice el apóstol: al que no tiene estas cosas, ¿tienes amor en ti? ¿Eres una persona piadosa? ¿Eres una persona virtuosa? ¿Eres una persona que tiene afecto fraternal por los hermanos de Cristo Jesús? ¿Eres una persona con paciencia? ¿Eres una persona que tiene dominio propio? Si no lo tienes, desarróllalo. ¿Sabes? Son fruto del Espíritu Santo algunas de estas cosas, pero a veces uno, ¿verdad?, minimiza al Espíritu Santo, lo acalla, hermano, y no lo deja obrar, no le da libertad. Eso es donde debes darle libertad al Espíritu. El que no hace esto, hermano, se ha olvidado del perdón de sus pecados. No se le olvide que si usted es hijo de Dios y que si va camino al cielo, hermano, es porque Cristo murió por usted en la cruz, es por el sacrificio del Señor Jesús. Por eso se nos invita a considerar a Cristo ahí en el versículo 3 de Hebreos 2. Debemos recordar que Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, si tú no tienes la seguridad del cielo cuando mueras, necesitas arrepentirte. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hay una vocecita ahí que te dice: ya basta del pecado. Si hay una vocecita ahí en tu corazón que te dice: oye, ya párale, te estoy buscando. Si hay una vocecita ahí que te dice que no estás harto, que no estás harta del pecado, hazle caso. El Señor murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados, para salvar tu alma. Si no has recibido a Cristo, si no lo has reconocido, como esta mañana hablamos de reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, no lo olvides. Piensa en él de vez en cuando. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse ante desmayar. No olvides que Dios es un Padre amoroso, que siempre quiere darle dirección a nuestra vida. Antes bien, si recordamos, si no olvidamos, seremos agradecidos y eso nos llevará a servir a Dios. Mira, vamos a terminar con este versículo en Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Fíjese, hermano, dice aquí, Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, tenemos un reino, ¿verdad?, inconmovible. Debemos tener gratitud. Hermano, pero el que se le olvidan las cosas es ingrato. Es ingrato, al que se le olvidan las cosas es ingrato. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer algo por alguien ingrato? ¿Y qué pasa? Hacemos un favor, nos dan las gracias. Y hay alguna, a lo mejor es egoísta, pero hay una satisfacción en nosotros de que hay un agradecimiento. Pero cuando usted hace algo bueno por otra persona y esa persona se le olvida y le trata mal y le ofende y es grosero con usted sentiría ganas de volver a hacer algo por esa persona? No dan ganas, hermano, porque Dios nos manda que hagamos lo bueno, hermanos, hasta por aquellos que pensamos que no lo merecen.
El Señor dice, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Así es que debemos considerar no olvidar. Y mediante el no olvidar las promesas de Dios, no olvidar su palabra, no olvidarnos de Él, no olvidar que Él le está dando dirección a nuestra vida, vamos a tener gratitud. Y mediante esa gratitud vamos a servir a Dios. ¿Qué está haciendo usted para Dios? Mire, hay cristianos muy conformistas. Mucha gente te dicen, a lo mejor a ti te lo han dicho, dicen, oye, ya es mucha iglesia, ¿no? Domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, ya no quieres salir del templo. A lo mejor a ti te lo han dicho. Es mucha iglesia. Pero Dios nos exhorta a no conformarnos con eso, sino que hay que servirle. Predicar el evangelio, tener un corazón dispuesto. Pastor, yo quiero ayudar, yo quiero hacer aseo, yo quiero ayudar a una clase bíblica, yo quiero cantar, hacer algo para Dios, hermanos. No sea conformista, no sea un cristiano de banca, haga algo para Dios, en agradecimiento y por no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Le voy a pedir que cierre sus ojos, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar.